Entonces, ¿Y cómo se le ocurre a tu papá poner la propaladora ahí, en ese lugar, y por qué? mira, él era técnico en radio Ah, mira. y tenía una amistad que era un tal Pellegrini, tío del Cacho Pellegrini, Sí. en el cual también le gustaba todo lo que era el tema radio. Y entonces, como se había recibido en esos institutos que había de radio, y bueno, todo eso le trajo aparejado una gran pasión por los equipos, y el tío de Cacho también estaba metido en el mismo tema. Así que entre los dos decidieron poner la propaladora. Pero la propaladora, si bien le inician en un conocimiento general ellos, ya anteriormente había tirado una línea el papá de Luisito Rege, Ah, sí. el Dante Rege, que también tenía estudios de radio, La radio, mirá vos. y, o sea, para arreglar radio, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y tenía el padre Luisito también tenía un coche ambulante de publicidad. Año 1954 estamos hablando, sí, o sea, a esa época, ¿no? Bueno, y mi papá le compra al papá de Luisito Rege, el abogado, le compra el tendido de esa línea con 2, 3 parlantes que tenía en la calle Córdoba. Bueno, y ahí con Pellegrini. Por eso se llamó en 1955 Publicidad Pelzer. Pellegrini, Serafini. ¿Cierto? La marcha de ellos trabajaban de 10 de las 10 de la mañana a las 12 y de las 4 de la tarde, ponerle 2 horas a las 10. A las ¿Y 4 de la tarde. qué hacían bien ahí? ¿Pasaban publicidades o hacían programas de radio? No, mira, el tema de los programas de radio, te comento de que no, como ahora estilan ustedes, para que todo eso sucediera, hubo que superar un montón de cosas, un montón de prejuicios, inclusive. Te digo, inclusive tuvieron que pasar muchos años. Cuando se inició con el circuito cerrado de radio, La radio, sí. no fue algo que nosotros decidimos poner un circuito cerrado de radio, sino que hubo una ley de ambientes del gobierno de Isabel Perón, de López Rega, y fue una acertada dentro de todo en algunas cosas, porque en esa ley de ambiente él había que terminar con los quematuti en Buenos Aires, que hacía que en Buenos Aires la gente saliera a la calle y se llenara de hollín. Entonces se establecieron, se eliminaron los quematuti de los edificios, porque antes vos tirabas la basura en los edificios y todo eso, claro, y todo eso se quemaba y todo eso precipitaba como ceniza, ¿no? Claro. Y como smog. Contaminaba, Y el seguro. smog, yo viví en los años 74 en Buenos Aires y 75, y era una cosa que era un smog tremendo. Bueno, esa ley de ambiente hace que se termine el tema de los quematuti en los edificios, y se termina, y había una ley antirruido, porque era una cosa que los bocinazos eran tremendos. En Buenos Aires era una cosa que era, en una época que la gente vivía, yo no sé si muy alterada o qué, muy histérica o qué, pero era una cosa que la bocina era muy común en Buenos Aires, y una cosa que, o sea, entre el smog y las bocinas eran un clima, quedaba un clima, bueno, terminó con el tema de las bocinas en todo el país, o sea que también había que levantar las bocinas que uno tenía en la calle. Entonces cuando se inició esa campaña que eran campañas de saneamiento y de salud, mi papá dijo, ¿qué hacemos? Y acá en Córdoba había un sistema que era música funcional. Entonces el tema estaba en que, decir, ¿por qué no adoptamos el sistema de música funcional y se hace publicidades? Bueno, cuando esto se da por hacer,
Resulta ser que ya otros habían tenido el mismo problema, como en Pergamino, y el mismo técnico que a nosotros nos asistía con el equipo dice, mire, acá hay una probabilidad de hacer esto, dice, bueno, ya que la ley de ambiente no prohibió las bocinas, dice, vamos a hacer un circuito cerrado comunitario en audiofrecuencia. Así, el gobierno militar la aprobaba. La aprobó. Inclusive ellos mismos dieron la nominación, ¿no? Circuito cerrado en audiofrecuencia comunitaria. Ahora, ¿qué pasa? Mi papá tenía los equipos para poner una radio AM en 50 kilómetros a la distancia. Pero los militares allí, que era un plan muy bueno, porque era un plan de este ingeniero que era Alfonsín Antolín, lo tengo asociado a Antolín, el Vicente Antolín, había hecho un plan muy bueno. Este hombre había trabajado también como técnico en Radio Nacional, en Radio Belgrano. En la época de Perón había sido bombardeada allí Radio Belgrano y él muere uno de las personas que trabajaba con él en el bombardeo, o sea que tenía una historia, ¿no? Y reconocida también dentro de lo que era el hecho de estar dentro del ambiente de radiocomunicación. Entonces los militares no permitieron el hecho de poner estos equipos de 50 kilómetros, porque tenían un problema que no los podían controlar. Porque decían ellos, ¿cómo controlamos esto? ¿Cierto? Evidentemente que ellos, todo lo que era comunicaciones estaba muy restringido. Sí, muy restringido y muy controlado, ¿cierto? Nadie podía decir ni una palabra de más ni de menos. Porque lo que hubiera sido, Pilín, tener una radio AM acá en Canal. Claro, ya en el año 60 mi papá tenía los equipos. Imagínate. Claro. Bueno, tanto es así que sí pudo Venado Tuerto. Mi papá era amigo de Long, del que puso la radio Venado Tuerto. Y Venado Tuerto no era muy diferente en aquellos años como ciudad progresista a Canals. No vayan a creer que era Canal hoy Venado Tuerto es una ciudad, ¿cierto? No sé, 70.000, 80.000, no sé cuántos habitantes tiene Venado Tuerto, perdí ya la idea de habitante. Pero Canals en su momento venía muy pareja en la cantidad de habitantes con Venado Tuerto. Pero, y máxime porque tenía toda esta zona de influencia que era muy importante. Y sí lo permiten poner allá. Sí, en Venado Tuerto. Y bueno, evidentemente que... ¿Y vos, Pilín, cuando empezaste con bueno, vos me dijiste que habías nacido aquí en Canals, bueno, tus papás se conocen, se casan y bueno, después nacés vos. ¿Y cómo fue tu infancia con todo eso que ibas viviendo? Claro, el tema es así. Yo tengo dos hermanos. Sí. Tengo una hermana y un hermano. Tengo una hermana que me lleva 8 años y meses, 8 años y 5 o 6 meses, y tengo un hermano que me lleva 7 años. O sea, mucha gente no me asocia mucha a mi hermano. Diferencia entre tus hermanos y Claro, vos. mucha gente cree que soy hijo único. Pero no, tengo una hermana que se llama Susana Aide Serafini de Klein, el Oscar Klein, bueno, ahí en la calle 25 de Mayo. Mucho tiempo en renta. Claro, mucho en renta, fue maestra. Sí. También ella no estuvo viviendo mucho tiempo en Canal, porque ella fue maestra rural, entonces andaba en La Lola, en Santa María, en Benjamín Gull. Después recala acá en Canal, ¿cierto? En José Hernández, y bueno, y de ahí ella tiene una enfermedad, pierde una pierna y termina en tareas pasivas en renta. Por eso está en renta. Pero ella es maestra. Y mi hermano Néstor, que él estaba estudiando en la escuela técnica. Muchos no saben, pero acá había ya una escuela técnica, que los profesores eran los hermanos Luna. Estos hermanos Luna tenían la escuela técnica, ¿viste dónde está la carnicería Durán? Sí. ¿Viste que eso sigue? Hay un taller. Sí. ¿Viste que, bueno, toda esa esquina de la Coca Ollarvide, sí, ¿cierto? De allí hasta la casa del Rulo Aguirre, sí, ¿cierto? Digamos, toda esa esquina, esa era la escuela técnica nacional Canals. ¿Qué pasa? Esa escuela llega un momento determinado que se queda sin
por parte del gobierno no se queda sin que la asista económicamente. Entonces los hermanos profesores Luna tienen que irse de Canals. Ellos vivían en la casa que compró mi hermana. Los dos hermanos. O sea, fíjate vos. Y mi hermano, como el Cacho Vidallé, el Alberto Grande, para que vean que a lo mejor más conocido del ingeniero Grande, deciden ellos con 14, 15 años irse a estudiar a la escuela de Leones. Otros tantos no pudieron y se quedaron acá en Canals. Claro. Pero fue grandiosa esa escuela nacional. Lamentablemente, técnica. Qué bárbaro, ¿no? Las políticas de los gobiernos, Pilín, cómo van cortando o cómo van permitiendo el avance de un pueblo también, porque muchos chicos se quedaron sin poder estudiar. Claro. Sí. No pudo seguir. Sí, hubo una decisión allí que evidentemente hizo a un planteo en aquellos años de la gente de Canals con respecto al secundario, y bueno, y allí también fue el tema de iniciar el Belisario Roldán, ¿cierto? Donde mucha gente profesional de Canals, bueno, fueron los que hicieron lo que posible a través del padre Bianco, que tengamos un instituto Belisario Roldán que fue un lujo y es grandioso. La verdad que los colegios que nosotros tenemos aquí en Canals es grandioso. Podemos sentir más que Sí, ¿no? Estaba la escuela de la Misericordia, pero era solamente para mujeres. Permitían los niños en jardín de infantes. Después como que fueron yendo hasta tercer grado, hasta que llegaron a un momento determinado que sí que permitían hasta hacer la primaria, y bueno, y después ya sí la permisibilidad de la secundaria, pero fue todo un proceso. Y con respecto a hacer programas en radio, volviendo al tema ese como me preguntabas, la gente no hacía programas, muchos. Sí, era muy difícil hacer que la gente participara. Hablara. Si uno iba y le proponía a alguien, mirá, ¿por qué no haces un programa de radio? Bueno, ahora sí, es muy común, ¿viste? Pero en aquellos años, te digo, ir a buscar publicidad, por ejemplo, vos salías y decías, bueno, voy a buscar publicidad. Y el comerciante decía, ¿para qué voy a hacer publicidad si todo el mundo me conoce? Claro, era bastante lógico ese razonamiento, ¿no? Y bastante ridículo, ¿cierto? Así, ¿para qué voy a hacer publicidad si todo el mundo me conoce? Y era cierto, todos nos conocíamos. Entonces, una cosa, hasta que se empezó a romper con todo eso, y bueno, y empezaron a ver de que la publicidad tenía su efecto, pero más que todo la gente que venía, que se empezaron a instalar con nuevos negocios, fueron los que dieron el apoyo mayor publicitario para dar a conocer. Y también era algo nuevo. Claro, no nuevo. estaban acostumbrados a eso. Hoy claro. Las radios. Claro. Pero era hermoso. Toda esa época realmente yo destaco la gente mayor nuestra en la cultura que tenían. Porque si bien no tenían acceso a muchos, establecimientos de educación, no significaba que ellos no tuvieran educación. Si bien no tenían acceso a determinadas actividades culturales, no significaba que no tuvieran cultura. Hay un escritor uruguayo que dice de que en la educación o el conocimiento es un número limitado de cosas. El conocimiento, vos no podés conocer todo. Es un número matemático inclusive. Tiene un número que vos le podés adjudicar a tu conocimiento. Mientras que la cultura no. La cultura es infinita. Yo hay gente que le digo que uno de mis amigos, porque uno tiene eso en los pueblos, ¿cierto? De hacerse amigos sin que a lo mejor el otro se sienta amigo o se considera amigo. Bueno, uno se amiga, ¿cierto? Sí, mi amigo. Bueno, uno de mis amigos acá en el pueblo, que yo
sabía disfrutar mucho, no sabía ni leer ni escribir. Y era una de las personas con más cultura que yo he conocido, mucho mayor, ¿no? Bueno, una persona que se había criado en el campo, y vos hablabas con él y era sumamente riquísimo en cultura, en educación. Siempre, pensaba que era mayor que yo, me decía, Roberto, señor Roberto, viste, todo ese tipo de cosas hace a la educación y a la cultura de la persona. O sea que cultura es eso, ¿cierto? Es el trato que tenemos nosotros para con nosotros mismos y para con nuestro entorno, las cosas que nos rodean, la naturaleza, los animales, los paisajes en definitiva. ¿Vos ¿no? crees que se va perdiendo un poco eso de la cultura pilín entre nosotros o entre los más jóvenes, por ejemplo? Bueno, precisamente lo que vos manifestabas, ¿cierto? Por allí los procesos políticos son una cosa, pero los procesos de avances tecnológicos también hacen a que la gente sufra una morfología. El hecho de la llegada de la televisión, por ejemplo, hizo que la gente estuviera más adentro de la casa, ¿cierto? Disfrutando de un aparato que le brindaba imágenes, que yo dejara de ir al cine, dejara de leer. En el año 70, 1970, para mí fue el cisma más importante en que se quebró, entendiendo que cultura es lo que somos nosotros con el medio ambiente y con el trato para con la gente, ¿cierto? Sí. O sea, el hecho de movernos nosotros dentro de la sociedad, el trato que tenemos en común y con las cosas que nos rodean, las instituciones, ¿cierto? Todo lo que nos... Bueno, que no tiene nada que ver el estudio, no tiene nada que ver el hecho si uno está preparado en algún arte, bueno, todo eso enriquece la cultura, evidentemente.